En el programa anterior, digamos, hecho en directo por mí, hablamos de Haydn y les contaba como detalle anecdótico, divertido o medio sórdido, si ustedes quieren, que le habían, a los pocos días de enterrado, unos sepultureros subrepticiamente le cortaron la cabeza al cadáver, la vendieron una vez que le sacaron la carne, o sea, vendieron el cráneo y ese cráneo estuvo pasando de familia en familia por muchos años, hasta que finalmente recién, a mediados del siglo XX, en 1950 y tanto, esa cabeza, ese cráneo llegó a una asociación, a los que estaban encargados de eso, de encontrar ese resto y juntarlo con el esqueleto. Y ahora en la tumba de Haydn, que creo que está en Viena, está el cuerpo completo, o sea, el esqueleto completo. Y les dije que con Beethoven también había pasado, no lo mismo, pero algo bastante también propio de esa época, cuando estaba de moda una pseudociencia que se llamaba la frenología, o más bien dicho, la craniología, podríamos llamarla. La frenología fue un primer intento de un señor que se llamaba Goll, de discriminar las habilidades y los talentos de las personas sobre la base de la forma del cráneo. Y entonces él inventó, y estuvo muy de moda, duró muchísimo tiempo esta moda, la frenología, una supuesta ciencia de los talentos de las personas, y hizo una especie de mapa. Entonces el símbolo de esa escuela de pensamiento y de muchos organismos que se fundaron después para hacer negocio con esto, era un cráneo, no sé, de mármol, qué sé yo, y con un plano, o sea, cada pedacito, cada cuadradito del cráneo en sus distintas partes estaba clasificado como indicativo según su desarrollo de algún talento. Pero en algunos casos esos talentos eran cosas tan vagas y espirituales como decir compasión. Imagínense ustedes que haber una específica materia cerebral y que se reflejaría en un hueso, además, que estaría hablando de la compasión, que es un comportamiento complejo, difuso. Bueno, el asunto no tiene pies ni cabeza, pero como muchas cosas que no tienen pies ni cabeza, como es la quiromancia y otras cosas, o la ¿cómo se llama? El tarot, cobró mucha popularidad porque además a la gente le gusta escuchar cosas simpáticas de uno mismo. Entonces, había una academia, por ejemplo, que esto duró hasta bien entrado el siglo, casi a finales del siglo XIX y entrado el siglo XX. Había una academia donde uno llegaba, pagaba un fee, que seguramente no era nada de barato, y entonces el especialista, todo esto con un aparataje, así con un aire académico, ¿no es cierto? Como cuando usted entra a esos garages caros, grandes, ¿no? Que son de concesionarios de automóviles, y entonces ahí hay una onda distinta, ¿no? Los mecánicos están como los recibe un tipo con una cotona blanca, y que tiene una planilla, y hacen un montón de figuras que hacen parecer que su auto va a ser atendido poco menos que por los ingenieros de la NASA, aunque la verdad que la última vez que yo estuve en uno de esos, una vez que estuve en uno de esos talleres, estaban Irarrázaval muy pitucones, casi me mataron porque me dejaron un tornillo suelto en la rueda y casi se me salió la rueda en el camino. Así que es pura comedia. Entonces llegaban estos señores a estos institutos frenológicos y les tanteaban la cabeza y les decían cosas amorosas, qué sé yo, usted tiene las protuberancias que indican que usted tiene talento para escribir. Oye, pero yo no he escrito en mi vida nada, ni siquiera una tarjeta postal. Sí, pero usted tiene el potencial, usted podría ser un gran escritor si se dedica. Es un poco como cuando uno va, o cuando la gente va al tarotista que le dice viene un futuro maravilloso, o usted va a conocer a la mujer o al hombre de sus sueños, y la gente paga por escuchar esas cosas amorosas. Como sea, la frenología es la forma más burda que tomó esta absurda teoría de creer que tocando o mirando, observando un cráneo, se iba a determinar los talentos de las personas. Es tan absurdo, si ustedes lo piensan, como creer de que si yo toco, palpo o mido con una wincha métrica el tamaño de la caja metálica donde viene un computador, estos de escritorio, estos grandes, un poco más antiguos, voy a poder decir cuán bueno es el procesador de texto. Es una cosa ridícula, ¿no es cierto? Pero estuvo muy de moda en esos años esto de investigar el secreto del genio, especialmente. ¿Qué es lo que hace que una persona genia sea genia? Y entonces estaba el tema de la cabeza. Y se trataba de investigar cómo era el cerebro, cómo era el cráneo de estos genios. Y eso pasó también con la cabeza de Beethoven, del cual vamos a hablar hoy día, de Ludwig van Beethoven, el músico que es como el ícono de los músicos, Ludwig van Beethoven, con su famoso busto, que quién no lo tiene, ¿no? Con su gran cabeza, una frente inmensa, el pelo al aire, toda esa iconografía del genio
se centró mucho alrededor del busto de Beethoven, que si ustedes ven cuadros, pinturas que se hicieron de él, está bastante lejos de esa imagen grandiosa del busto que se ponía en la parte de arriba de la chimenea, en las casas. Cuando yo era chico todavía se veían ese tipo de cosas. Ahora no, porque mucha gente ya no sabe ni quién es Beethoven en primer lugar, así que mucho menos van a comprar un busto de él. Pero Beethoven se prestaba porque era un hombre de malas pulgas, era un hombre que estaba siempre con una expresión de molestia, de seriedad, un hombre con una expresión gruñona. Entonces, eso servía para la proyección de la imagen clásica del genio, ¿no? Que es un hombre que está mirando cosas tan profundas y lejanas que está, por lo tanto, en otra. Si ustedes ven retratos, en cambio, de Haydn, van a ver que está flotando casi a la vista una sonrisa, un hombre de otro carácter. Bueno, el hecho de que cuando murió Beethoven, cosa que ocurrió en el año 1827, recién se estaba inventando la fotografía por esos años, y podían haberlo fotografiado, pero no ocurrió. Inmediatamente empezaron algunos a meter mano en esa cabezota. Por supuesto le cortaron mechones de pelo, esa era otra costumbre en la época, cortar un mechón del muerto. Mechones que han servido después para la ciencia médica, porque en el pelo uno puede descubrir, por ejemplo, un montón de cosas de una persona, porque se depositan sustancias químicas en los cabellos. Por ejemplo, así se determinó que Napoleón había sido envenenado con arsénico. No fue simplemente que murió de cáncer, sino que parece que lo envenenaron. Se descubrió una gran concentración de arsénico en un mechón que guardaban y que ustedes lo pueden ver en el museo, en ese famoso, en los Invalides, en París. Bueno, vamos con Beethoven. Beethoven nació en 1770 en Viena, murió el año 57, nació en Bonn y murió en Viena. Y como ustedes saben, fue un compositor que por razones históricas del momento que le tocó a él vivir en la historia de la música y en la historia de Europa, se constituyó él en el ícono de los músicos clásicos. Yo creo que Wolfgang Amadeus Mozart o Johann Sebastian Bach son músicos más grandes que Beethoven, y creo que muchos musicólogos, expertos o aficionados estarán de acuerdo conmigo, pero no son ni los bustos de Bach o de Mozart los que son como el ícono del genio musical, es Beethoven, porque le tocó un periodo muy específico, un periodo en que el músico, y esto se ve muy claro en Beethoven, no era, como le pasó a Haydn, un criado de algún ricachón, de un príncipe de la nobleza o un príncipe de la iglesia, llamémoslo así, como le tocó al principio a Mozart, pero se liberó rápidamente. En Beethoven se plasma en forma primera muy clara el freelancer musical, o sea, el profesional que se las arregla por su cuenta, que no es un criado de un noble, que como le pasó a Haydn con la familia Esterházy, que vivía en la casa, en el castillo de los Esterházy, y era como un criado, era un criado especial, un criado talentoso, al cual le encargaban componer, así le daban órdenes, así como al criado le decían, quiero mañana el desayuno 2 huevos fritos, a Haydn le decían, queremos este próximo domingo una misa. Beethoven aparece como un tipo independiente, como un tipo al margen de la nobleza, que eran sus clientes de todas maneras, pero no era un criado de ellos, era un profesional que rendía servicio, era un freelancer. Y eso corresponde a una época histórica en que el mundo de la nobleza propiamente tal, el mundo de esa nobleza asociada a las monarquías absolutas, estaba comenzando a trizar. Por todos lados ya había habido la Revolución Francesa, que cambió muchas cosas en Europa, y por lo tanto Beethoven se podía incluso dar el lujo, además porque se sentía protegido por su fama, de ser hasta bastante descortés, incivil con las figuras de la nobleza. Él le tocó además vivir un periodo en que todo lo que se había desarrollado antes, en términos musicales, lo que había desarrollado Haydn y Mozart básicamente, habían llegado a su extrema madurez y se estaba, por así decirlo, la música estaba suplicando por algo nuevo. Le tocó, por así decirlo, inaugurar los principios, de lo que llamaríamos la música clásica, el romanticismo musical,
no es que él lo desarrollara completo, él es una figura de transición en cierto sentido, Beethoven. El romanticismo entendido como una música donde importa mucho la figura del compositor, donde hay como una lucha entre un individuo y el mundo, donde hay elementos de romance, de romanticismo, de ego, finalmente. Y desde el punto de vista técnico musical, Beethoven agregó, o si ustedes quieren, por así decirlo, modificó la estructura de la música misma. Él, por ejemplo, fue alumno en un momento dado de Haydn, pero no se entendió con él precisamente por esto, porque en Haydn el clasicismo está clarísimo. En la música clásica de Haydn, para él lo más importante es el sujet, el sujeto, el tema en función del cual se hace todo el desarrollo de los movimientos. En Beethoven es más complicado. Si ustedes escuchan una sinfonía de Beethoven se dan cuenta que no hay un tema claro que se desarrolla a lo largo del movimiento, sino que pueden haber 2 o 3 temas que se modifican. Todo está indicando ya lo que va a venir mucho después con músicos como, qué sé yo, los músicos de finales del siglo XIX, principios del XX, en que ya se empieza a disolver esta estructura clásica, incluso se empieza a disolver la manera clásica de componer con escalas diatónicas, empieza a entrar el cromatismo con Wagner, que es la escala cromática, luego se inventarían mucho después, en el siglo ya XX, a principios del siglo XX, otros sistemas de escritura musical como el sistema dodecafónico, el sistema atonal y una serie de variantes que buscan explorar otros territorios de la música. Y Beethoven empezó con eso. Hay una película donde aparece este fenómeno, donde aparece Beethoven, está ensayando la Sinfonía Heroica, la tercera, y aparece Haydn, que va a visitar el lugar, y Haydn se queda como en estado de atónito, y le pregunta cuál es el sujeto, cuál es el tema en esto. Empieza a encontrar que se está haciendo otra música, y efectivamente eso es lo que está ocurriendo. Beethoven es muy importante entonces como músico. No es gratuito que se haya convertido en un ícono, como le digo, por el lugar histórico que ocupó, por su condición de freelancer, por su carácter, porque estaba cambiando el mundo en Europa enormemente, se estaban desplegando otras sensibilidades, y él lo representó, lo expresó muy bien con su música. Él escribió muchísima música, 9 sinfonías, como ustedes saben, un montón de conciertos para piano, sonatas, escribió un par de óperas por ahí, que no son muy importantes, escribió música para violín, escribió mucho, y lo hizo como freelancer. En cuanto a propósito, partí hablando de la cabeza de Haydn y de Beethoven. Mucho tiempo después, ya en el siglo avanzado, el siglo XIX, se hizo lo típico, porque seguía de moda esto, buscar el secreto del genio, explorando los restos mortales de los genios, y trataron de discriminar, estudiando el cráneo de Beethoven, qué cosa había de especial. Por supuesto no había nada de especial. Ustedes pueden ver, si les interesa ese tipo de cosas, en Google, ustedes pongan Beethoven School y van a encontrar fotografías, porque se sabe cuál es el cráneo el cráneo, y es un cráneo como todos los cráneos, un poco más grande, un poco más chico, más o menos es bastante indiferente. El tema del genio en la creación en alguna área del pensamiento no se relaciona ni con el cráneo ni con el cerebro. El cerebro, una vez cumplida ciertas condiciones básicas de salud, puede ser el cerebro de un genio o el cerebro de un imbécil. No hay nada que se exprese en la masa física del cerebro. Eso es lo que y se sigue investigando, ustedes no lo van a creer. Ahora un poco más sofisticado, ahora ya no examinan el cráneo, ni pesan el cerebro a ver si en los gramos de más o de menos se expresa eso, sino que ya buscan la estructura molecular, poco menos las neuronas, pero todavía siguen sin encontrar, se les escapa este fantasma que es la genialidad. Y se les va a escapar siempre, porque la genialidad, el pensamiento es una conducta, no una cosa que se refleje en otra cosa. Y con eso entiendo que se nos acaba el tiempo, Jaime, se nos acaba el tiempo. Nos quedan 3 minutos. Les voy a dar a propósito, ya que estoy en el tema de los cráneos, de los cerebros. Ustedes saben, les he contado que se reunieron cientos de cerebros y de cráneos de personas destacadas en un momento dado. Era casi un honor que a uno le fueran a decir, señor, ¿nos permite usted cuando se muera sacarle el cerebro? Era una especie de espaldarazo de que uno había sido una persona importante. Así que se juntaron N cantidad de cerebro, hay museos completos de cerebro en Europa, hay bodegas de cerebro, porque ya no están en exposición, porque a nadie le interesa el tema, y por supuesto nunca se descubrió nada. Y hay estudios completos, serios. Me acuerdo cuando muere el escritor Anatole France, en 1923 creo que muere, por ahí,
le sacaron el cerebro para estudiarlo y resulta que el cerebro de Anatole France, siendo un genio, era más pequeño que el cerebro de un orangután, era muy chico. Pesaba algo así como 1000 y tantos gramos, cuando lo normal son 1400 gramos en un hombre. Entonces, como no pudieron encontrar el secreto en el peso del cerebro, se pusieron los tipos que lo examinaron a buscar, no sé, pues otra cosa. Entonces hablaron de la simetría, tratando de hacer una especie de analogía entre la claridad y simetría o clasicismo del estilo de Anatole France y por así decirlo, el clasicismo de la arquitectura del cerebro. Totalmente un ejercicio cantinflero que no tiene mucho sentido. El genio de Anatole France no estaba en las vueltas o las circunvoluciones del cerebro, en el peso del cerebro, como no estaba tampoco en el cráneo de Beethoven ni en el cráneo de nadie. Eso es absolutamente absurdo. Algún día vamos a hablar de qué es lo que se ha descubierto acerca de qué es lo que hace a una persona ser genio y qué es lo que no. Creo que alguna vez mencioné la teoría de las 10.000 horas, el hecho de que un cerebro se programa con todas sus capacidades en un campo de actividades es probablemente la cuestión fundamental que lleva a ser más productivo en ese campo y por lo tanto a ser considerado genio, o sea, generador de cosas. Es un tema de cuánto uno dedica a una cosa y con cuánta fuerza y con cuánta intensidad. Yo creo que la clave está por ahí y no creo que nadie nazca con un alambrado previo que lo hace ser genio en música, en matemática, en ninguna cosa. Pero es una discusión que está abierta todavía y no pretendo cerrarla ni mucho menos.